Dios traerá juicio a su pueblo. Y amado hermano y hermana y amigo que te encuentras aquí, el rechazo a la palabra de Dios puede traerte la consecuencia de un juicio sin escape. Déjame te lo repito nuevamente. El rechazo a la palabra, los estatutos del Señor, lo que dice su palabra que debemos hacer, el rechazo a cualquiera de una de estas cosas traerá consecuencia de un juicio sin escape. Como encabezado número 1, vamos a ver entonces el juicio de Judá por rechazar la ley de Dios. El juicio de Judá por rechazar la ley de Dios. Entonces vemos, estamos en el capítulo 2, verso 4. Dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. Y como decía el pastor Eric la semana pasada, esto es una referencia de que no era nada más 1, 2, 3 ni 4 pecados. Significaba que esta ciudad estaba llena de pecados. Era más de 4 pecados. Así que ya podemos entender que este pueblo estaba inmerso en muchos pecados. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué nos dice la palabra? Porque menospreciaron la ley de Jehová. Estamos viendo como un pueblo que se supone que debería ser apartado, separado del mal, ya estaba menospreciando la ley de Dios. Esta palabra menospreciar es mucho más profunda que como quizás ahora nosotros podamos escucharla. Menospreciar equivale a rechazo intencional, a repudiar todos los mandamientos de Dios. Y si pudiéramos nosotros de una u otra forma graficar esto, es como que si el pueblo de Judá se hubiera tapado sus oídos para no escuchar palabra del Señor. Y eso no fue todo. No guardaron sus ordenanzas, dice la palabra. Esta palabra de guardar se refiere a aquel como aquel que atesora lo más preciado de su vida. Como aquel que no deja, que no suelta lo más preciado y precioso de su vida. Y yo espero que sea la palabra del Señor. Pero este no era el caso. La verdad es que Judá había rechazado su palabra a tal punto que no la guardaron. Creo que como verdadero creyente, escuchar la palabra del Señor es algo primordial en nuestras vidas. Y creo que más de uno o la mayoría de nosotros está de acuerdo con eso. Pero también el deber de creyente es atesorar y poner en práctica todas aquellas cosas que la palabra nos instruye. Y el incumplir cualquiera una de estas, mis amados hermanos, implicaría entonces que nosotros hemos rechazado la palabra del Señor. El pueblo de Judá había llegado tan pero tan lejos que ya pronto vendría juicio sobre ellos. ¿Y qué pasó más? Hay algo más. Le hicieron errar en sus mentiras, en las de los cuales anduvieron sus padres. Y le hicieron errar en sus mentiras. Ellos intencionalmente tenían la tarea de distorsionar, de tergiversar, si se pudiera decir, a estas personas de la palabra del Señor. Y la realidad es, amado hermano, que cuando nosotros empezamos a agregarle cosas extrañas a la palabra, llámese positivismo, llámese nueva era, llámese psicología, llámese comunismo y cualquiera de una de estas ideologías humanas, entonces hemos rechazado la palabra de Dios. En pos de las cuales anduvieron sus padres. Nos damos cuenta aquí, a través de este pasaje, que no era que pecaron la semana pasada, no era que pecaron hace 2 semanas, un mes. Estas personas tenían años pecando contra el Señor.
Este pueblo se había rebelado en contra de Dios. ¿Qué importancia es, amado hermano y hermana, que te encuentras aquí? Porque nos da una pista la palabra, en cual de los cuales anduvieron sus padres, en pos de los cuales anduvieron sus padres. ¿Qué importancia es, padre y madre, que te encuentras aquí, instruir en la palabra del Señor a nuestros hijos? Y esto debería ser una prioridad para nuestras vidas. Y lo decimos aquí, en la clase de nuevos miembros, que nuestra mayor prioridad es que usted pueda servir en su hogar, en donde Dios le ha puesto. Y no me malentiendan, qué privilegio es poder servir a Dios en su iglesia local. Es un gran privilegio servir a su iglesia local y a sus hermanos. El problema está en cuando servimos en la iglesia, pero no queremos servir en nuestros hogares. Y sí, amado hermano, que te encuentras aquí como proveedor, tú fuiste llamado a proveer financieramente a tu hogar, pero también a proveer el alimento espiritual a tu familia. Y el no hacer esto, estás rechazando la palabra del Señor. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Vemos y escuchamos esta palabra, prenderé fuego, una y otra vez cuando estas naciones están siendo juzgadas por Dios. Y esto quiere decir que sí, porque sí, viene el juicio. No hay otro. Sí, porque sí, viene el juicio por parte del Señor. El fuego, en aquel contexto se utilizaba en el sentido de que no iba a quedar nada, que todo iba a quedar destruido, en ruina. Y como nos recordaba el pastor Eric la semana pasada, cuando saqueaban a un pueblo, ¿qué es lo que hacían? Prendían fuego todo, las casas, a las personas, a los animales, para que todo quedara. Y vamos a ver eso más adelante en Babilonia, cuando vino y quemó Judá. Babilonia quemó la ciudad, el templo, todo quedó en ruina. Ni la fortaleza de la ciudad pudo evitarlo. Ni la fortaleza de la ciudad pudo proteger a este pueblo. Todo quedó destruido. Y es así como de esta forma, amados hermanos, vamos a nuestro segundo encabezado, que le hemos puesto el juicio de Israel por la perversidad de su pecado. El juicio de Israel por la perversidad de su pecado. Aquí vemos nuevamente, así ha dicho Jehová. ¿Referencia de qué? Muchos pecados. No era uno, dos ni tres, eran muchos pecados. Israel era la única ciudad que quedaba por ser juzgada, como ya le había mencionado. Así ha dicho Jehová. Ellos sabían que el juicio vendría sobre ellos al escuchar estas palabras. Vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Y es que aquí el sistema judicial se había corrompido por completo. No había justicia alguna. Aquellos jueces vendían a los que eran pobres, en el sentido a los justos o a los inocentes, por el pago de un soborno. Y yo creo que la mayoría de nosotros sabe que es un soborno, ¿no? Especialmente si venimos de países donde los gobiernos son corruptos, donde a alguien le dan con un palo por la cabeza, lo dejan tendido allí y nadie sabe nada. Nadie se enteró de nada. Donde los ricos se aprovechan de los más débiles con el objetivo de hacerse más ricos. Pues es lo mismo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Y aquí la expresión zapato es más bien algo como sin valor, sin valor. Y me gusta mucho cómo la traduce la Biblia a las Américas, porque en lugar de usar la palabra zapato, usa un par de zapatillas. Y yo creo que eso sería una palabra más apropiada para lo que estamos estudiando, exponiendo el día de hoy. Esto no eran Jordan, esto no eran Nike, Adidas, un par de zapatillas, para hacer referencia de lo insignificante que era. Recuerden, estas naciones estaban en su mejor punto, había abundancia, así que yo me imagino que estas
zapatillas, lo que costaría eran centavos. En pocas palabras, los ricos que tenían dinero pagaban para que el otro, el que no tenía, perdiera. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Este pueblo de Israel oprimía, maltrataba a los pobres, a los necesitados, los trataba con desprecio, crueldad, como si fueran polvo. Pisotean la cabeza. Esto nada más es un indicativo de la falta de respeto y la actitud de dominio sobre los vulnerables. Amado hermano que estás aquí y tú tienes negocio. Como cuando tenemos negocio, pero queremos enriquecernos a cuesta del sufrimiento de otros. Eso es menospreciar la palabra de Dios. El hijo y su padre se llegan a la misma hora. Amós vio en su tiempo la inmoralidad sexual en su tiempo. Y esto era algo serio, hermano. Esto era abominación delante de los ojos del Señor. Y lo que significa esto es que para aquel entonces se celebraban grandes fiestas a estos dioses y estas jovencitas se prostituían al frente públicamente para rendir cultos a sus dioses. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra. Este pueblo, sin duda, le había dado la espalda a Dios. Amós sigue diciendo y agregando: sobre las ropas empañadas se acuestan junto al altar. Amós vio la idolatría, cómo personas adoraban a esos falsos dioses, cómo mientras que adoraban a esos falsos dioses oprimían al vulnerable. Y el vino de los multados beben en casa de sus dioses. O sea, aquellos que eran multados con el vino, ellos se lo llevaban, los que lo recibían, y se emborrachaban, tomaban el vino en los templos de los dioses, mientras oprimían al vulnerable. Amados, este pueblo cumplía con todos sus ritos del día del sábado. Pero el resto de la semana se entregaban a pecado. Venimos a la iglesia y pretendemos ser parte del pueblo del Señor. Venimos enmascarados de tal forma que la única santidad que guardamos durante la semana es la hora y media o 2 horas que tenemos de servicio. Mediten eso, hermano. El Señor agrega: yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como el encima. Y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir a la tierra de Egipto. Y os conduje por el desierto 40 años para que entrarais en posesión de la tierra del amorreo. Dios está recordándole a este pueblo nuevamente qué es lo que Él había hecho con este pueblo. Dios los libró del amorreo cuando ellos no podían. Y lo describe como encina o cedros, que son árboles gigantescos, grandes, fuertes, para graficarnos que ellos solos no podían y que fue la mano del Señor que los libró. Yo destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. O sea, no quedó nada. El Señor se encargó de destruirlos por completo. Dios había sustentado a su pueblo en el desierto por 40 años
Y lo vemos en Nehemías 9:21. No vamos a ir por factor de tiempo, pero afirma que sus ropas no se desgarraron ni se envejecieron. Dios le dio de comer. Dios le dio calor cuando tenían frío. Le dio frío cuando tenían calor. Pero este pueblo olvidó qué es lo que hizo el Señor por ellos. Amado, ¿estás constantemente recordando de qué lodo de pecado el Señor te sacó? ¿O ahora todo marcha muy bien, todo está tranquilo, has despojado a Dios y ahora el pecado te empieza a seducir? Y levanté de vosotros hijos para profetas, y de vosotros jóvenes para que fuesen nazareos. Y esto no es esto así, dice Jehová, hijos de Israel. Yo creo que todos conocemos que la palabra profeta, en pocas palabras, es la voz de Dios. Eran personas que habían sido escogidas por Dios para traer el mensaje, como lo estamos viendo aquí en el caso de Amós, contra estas naciones. Por otra parte, tenemos a los nazareos, que lo vemos también en Números capítulo 6, desde el verso 3 al verso 4. No lo vamos a ver, anótelo allí para que usted en su casa lo pueda leer. Pero los nazareos, en pocas palabras, eran personas separadas para el Señor, para un oficio específico, apartadas para el servicio del Señor. Estos nazareos no podían ingerir uva, ni sus derivados, no podían ingerir ningún tipo de vinagre, ninguna clase de licor, y tampoco podían cortarse el cabello, entre otras cosas. Pero para que usted tenga una idea. Mas vosotros diste de beber vino al nazareo, a los nazareos, y a los profetas mandaste diciendo, no profeticéis. Dar de beber vino al nazareo era prohibido, pero la idea aquí era que este pueblo estaba incitando a los nazareos, que se supone que deberían ser apartados para el Señor, a que pecaran contra ellos, a que pecaran como ellos, mejor dicho. Y yo me imagino que todo empezó sutil, todo empezó, vamos nazareo, toma un poquito, un traguito, eso no pasa nada. Toma, vive tu vida. La vida solo se vive una sola vez. Y yo me imagino que usted ha escuchado estas famosas frases, ¿no? Pero es así mismo como el pecado nos empieza a seducir, como se introduce muy sutilmente. Pero la realidad es que este pecado que se introduce muy sutilmente acabará con tu vida, si tú le permites entrar a tu vida. No sé si ustedes saben, pero es como que si aquellos, yo me imagino que en aquel entonces los israelitas estaban, vamos, toma, para no sentirme yo tan mal de mi pecado. ¿Usted nunca ha experimentado eso? Bueno, es que no estoy tan mal entonces, porque si aquel está pecando de tal forma, entonces no estoy tan mal. Y los profetas mandaste diciendo, no profeticéis. Este pueblo literalmente mandaba callar a estos hombres de Dios para que no fuesen ¿qué? Confrontados con su pecado. ¿No se parece mucho a esto a nuestros días, mis amados hermanos? Donde escuchamos mensajes, donde somos confrontados por nuestro pecado, pero simplemente nos ofendemos y preferimos ir a un sitio donde nos mantengan entretenidos y nos den una palmadita por la espalda. Pero más pronto que tarde, el juicio de Dios llegará. Vamos. Plantea dos ejemplos de la vida cotidiana en aquel entonces, de la época, para describir cómo vendría este juicio. Y lo vemos en el verso 13. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Y si usted no sabe qué es una gavilla es como un
un montoncito así pequeño de cebada o de cualquier otro tipo de grano de agricultura. Y la razón es que Dios iba a apretar como se aprieta un manojo de gavillas. Si usted pone en una carreta donde era agarrada con un buey o con un caballo, no pasa nada. Pero la imagen aquí es que no iba a ser un manojo nada más. En esta abundancia de Israel iba a ser un carro lleno de manojos de gavillas. Y la idea aquí es que mientras que ese carro está lleno hasta el tope, yo me imagino que las ruedas harían hasta así, se ladeaban del peso que caería. Y mientras que las gavillas iban allí en la carreta, yo me imagino que muchas iban cayéndose alrededor de la carreta y las ruedas de la carreta pisaban las gavillas. Es así la imagen que nos trae Amós para graficarnos que todo quedará aplastado. Estas gavillas quedarían inmóviles. Todo el peso de la carreta caerá sobre la gavilla. Tenemos claro la magnitud del juicio sobre su pueblo. No hay manera de escapar. No hay manera de salir del juicio del Señor. Y es aquí a donde vamos entonces al segundo ejemplo que nos da Amós, que nos grafica aquí. Y dice, y el ligero no podrá huir, y el fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. Y el que maneje el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalgue en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Y yo quiero que tú te imagines por un segundo, él se está refiriendo a un ejército, ni el ejército más dotado, ni el ejército que está preparado para ganar. Imagínate por un segundo una potencia mundial, con los mejores equipos militares, las mejores armas, los mejores tanques, los mejores aviones, la fuerza nuclear más grande, pero es que ni siquiera eso podrá parar el juicio del Señor. Y es exactamente la imagen que nos dice el Señor a través del profeta Amós. Déjame mostrarte por qué Dios mismo es quien va a ejecutar este juicio. Verso 9 dice que es Él. Verso 10, lo que ha hecho Él. Verso 11, lo que ha hecho Él, hasta que llegamos en el verso 13, el punto de no retorno, el clímax. Y dice, pues aquí yo los voy a apretar. Es Dios mismo que ha puesto manos en el asunto. ¿Cuál es la idea aquí entonces? Nadie tendrá la manera ni la estrategia para escapar del juicio del Señor. Yo me imagino que cuando nosotros éramos niños, usted era niño, adolescente, su padre le decía, oye, no hagas tal cosa, porque si tú haces tal cosa, te vas a tener consecuencias, vas a tener un juicio. Bien sea que lo haya criado su tío, su tía, su abuela, pero la idea se entiende. Tenía un juicio cuando usted desobedecía a su autoridad. Muchos conocieron el cinto, la correa, para ese juicio. Muchos conocieron la chancla voladora que caía en el muchacho, esa que parecía un boomerang y caía como juicio. Yo no estoy tratando de decir que esta es la forma bíblica de disciplinar a nuestros hijos, pero tratar de graficar de que como personas injustas, llenas de pecado, pueden demandar justicia sobre la injusticia. ¿Cómo no más Dios, siendo un Dios santo, perfecto, puro, no va a demandar justicia sobre su pueblo que ha pisoteado, transgredido su ley? Si
Si usted ha vivido en Florida lo suficiente, usted sabe que nosotros tenemos huracanes. ¿A cuántos de ustedes les gustan los huracanes? Creo que ninguno de nosotros nos gusta. Pero bueno, la realidad es que en las noticias le informan y le dicen: el huracán pasará por Tampa a las 9 p.m. Así que vaya a la tienda y coja agua, agarre agua, lo necesario, compre arena, póngala al frente de la puerta, o si incluso váyase a Georgia, que es lo más, para que usted y su familia estén salvo del huracán. Pero la realidad es que la idea de este juicio es que vendrá sin ningún tipo de aviso. Vendrá como una clase de terremoto, de tornado, que no avisa dónde va a caer el tornado, que no avisa en qué momento será ese terremoto, pero lo que sí sabemos es que va a destruir. Hay eventos que suceden que simplemente no podemos estar preparados. Este pueblo no tendría la manera de escapar ni prepararse para este juicio que venía. ¿Recuerdan la idea de Amós en el principio, la semana pasada que leí el pastor? Cuando dice 2 años antes del terremoto. Esa es la misma idea que Amós nos quiere dar a ver aquí, o sea, nos quiere mostrar. Nadie va a poder estar listo para ese juicio. A veces a nosotros se nos dicen las cosas: oye, nosotros no escuchamos. Y cuando pasan las cosas, entonces vemos las consecuencias de lo que se nos dice. Por ejemplo, que te vas a morir un día. Pero realmente no pensamos en eso. Estamos muy bien viviendo nuestras vidas, estamos divirtiéndonos, pero algún día la muerte tocará la puerta. Y si no te arrepentiste, y si no creíste en tu Salvador Jesucristo, o como eso, y si no te arrepentiste y no creíste en Jesucristo como tu único Salvador, entonces déjame decirte que tu destino es el infierno, una condenación eterna. Ten por seguro que si dejas a un lado la palabra de Dios, Dios traerá juicio de tal forma que no podrás escapar. Déjame darte algunos ejemplos prácticos sobre lo que hemos estado exponiendo el día de hoy. Con permiso. Y te digo, seguir nuestras propias metas y sueños de una forma egoísta, de tal forma que desplazamos a Dios, es rechazar la palabra de Dios. No estoy tratando de decir que los sueños y algunas metas sean malos. El problema está cuando lo hacemos de una forma egoísta, al punto de desplazarlo porque simplemente no nos conviene el Señor aquí metido en lo que estamos haciendo. Cuando estamos en nuestro trabajo, pero hacemos cosas que realmente no traen gloria a Dios por el simple hecho de tener una ambición de alcanzar tu meta. Esto es rechazar la palabra de Dios. Confiar en tus propias habilidades también es menospreciar la palabra de Dios. Eres bien elocuente, sabes hablar muy bien, te desenvuelves muy bien con la gente, pero cuando tienes un problema, te sientes capaz de que tú mismo lo puedes solucionar. En lugar de ir a la palabra del Señor, pedirle a Dios por sabiduría: Dios, háblame para solucionar este problema que tengo. Eso es. El no hacer esto es rechazar la palabra de Dios. Amado hermano que está aquí de capacitación bíblica, yo sé que muchos no están aquí, pero el que está y el que le pueda alentar a sus hermanos, por favor, hazlo. Hermano de capacitación bíblica, ¿estás confiando en tus propias habilidades? ¿Ya sabes cómo hacer una predicación? ¿Sabes cómo localizar la estructura de tu texto? ¿Sabes cómo encontrar la línea melódica de tu texto, del libro? Y gloria a Dios por estas herramientas que tenemos. Damos gloria a Dios y gracias por estas herramientas. El problema está en cuando confiamos nosotros en nuestras propias habilidades, de tal forma que ya no dependemos del Espíritu Santo a que nos guíe.
después menospreciar la palabra. La realidad es que muchos de nosotros, como este pueblo de Israel y de Judá, somos lo mismo. Y les voy a decir por qué. ¿Recuerdan cuando leímos y los profetas mandaste diciendo, no profeticéis? Y de una u otra forma yo creo que un juicio de Dios en nuestra iglesia local, en nuestro ámbito de iglesia, como hacemos iglesia, se pudiera ver cuando una hermana o un hermano lleno de la palabra del Señor, lleno, empapado de la palabra del Señor, se acerca a nosotros y nos confronta por el pecado. Y nos dice, amado hermano o hermana, mira lo que dice el Señor aquí. Miren el versículo tal, capítulo tal, lo que dice el Señor, lo que tú estás haciendo es en contra de nuestro buen Dios. Pero la realidad es que, y desafortunadamente, vivimos en días donde no queremos ser confrontados con nuestro pecado. Donde que una hermana llena de la palabra de Dios o un hermano lleno de la palabra de Dios te llegue significa que está invadiendo tu privacidad. Por favor, no invadas mi privacidad. Vamos a dejarlo hasta aquí para que tú y yo podamos seguir llevándonos bien como siempre nos llevamos. El no escuchar la palabra del Señor es rechazar la palabra de Dios. Y yo sé que es lo que tú posiblemente estás pensando, muy posiblemente. Bueno, hermano Eliezer, es que tú me estás hablando del Antiguo Testamento. Ese es el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Pacto estamos justificados en Cristo. Y sí es verdad que estamos justificados, aquellos que nos hemos arrepentido y creído en Jesús. Pero eso, el hecho de que tú, hermano o hermana, estés justificado por la obra de Cristo, no quiere decir que ahora tú tienes una licencia para pecar contra tu buen Dios. Si realmente eres un verdadero creyente, genuinamente, el Espíritu Santo te redarguye cada vez que peques contra tu buen Dios. Seguramente has escuchado la palabra pecado en estos pocos minutos más de 100 veces. Pero el pecado, amado hermano y hermana y amigo que te encuentras aquí, es tan serio para Dios que la cruz de Cristo es la demostración más clara que Dios no pasa por alto el pecado. En la cruz, Jesús como Cordero de Dios tomó sobre sí la ira de Dios que tú y yo merecíamos, pecador. Esto significa que Jesús sufrió el castigo que te correspondía a ti y a mí, permitiéndonos reconciliación con Dios. Amado hermano, quiero dirigirme a ti, cristiano, hermano que te encuentras aquí, tú que estás allí batallando esta buena batalla. Los que verdaderamente están en Cristo siguen buscando a Dios, atesorando y guardando su palabra. Y te pregunto, y esto sería más como un examen, ¿cómo estás respondiendo al pecado? No quiero que tú me contestes, pero ¿cómo tú estás respondiendo al pecado? ¿Te duele cada vez que pecas contra tu buen Dios? ¿O cada vez que pecas sientes que, estas son un montón de leyes aburridas que me limitan la diversión, que me limitan ciertas cosas? Pues déjame decirte que si ese es el caso, muy posiblemente no seas un verdadero creyente. Ten cuidado con tu vida espiritual. Este era el pueblo escogido de Dios, que en algún momento lo alababan, le glorificaban, alzaban sus manos, venían a adorarle y a exaltar su nombre, pero terminaron menospreciando su palabra. Y amado que estás aquí, que no eres cristiano, que simplemente ahí estás en la lucha de sí, si creo o no, no creo.
tú que no eres creyente, o que crees pero no le has entregado por completo a tu vida a nuestro Señor. Seguir la justicia significa que debes reconocer que no puedes agradar a Dios en el modo pecaminoso que te encuentras ahora mismo. Ese estilo de vida que llevas y que sigues viviendo, arrepiéntete y cree en Jesucristo para la salvación de tu alma. Y sí, tú puedes seguir corriendo, viviendo tu vida a tu estilo, a tu forma, pero recuerda una cosa: así como Dios no pasa por alto el pecado de su pueblo, no importa que tanto tú trates de correr o de huir de la verdad, no podrás escapar del juicio de Dios. Arrepiéntete y ven a Cristo para la salvación de tu alma. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú nos confrontas, Señor, con tu palabra. Padre, te pedimos que esta palabra sea atesorada y guardada en nuestros corazones. Ayúdanos a poder ser hacedores de lo que te agrada, Señor. Ser hacedores, Señor, de lo que tú encuentras complacencia, Señor. Y todos los encontramos en las Escrituras. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, por favor, te pido por esta palabra que llegue al corazón de tu pueblo y a mi corazón también, Señor. Gracias por todo, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, más.